A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Manuela Carmena, abogada, jueza, alcaldesa de Madrid. Manuela, bienvenida, ¿qué tal? Estupendamente, fenomenal. Bueno, la vemos un poco mal, esta cámara está un poco empañada, pero aún así merece la pena hablar con usted porque presenta un libro. Cuéntenos, ¿de qué va este libro? Sí, la verdad es que he acabado un libro que me ha costado un poco porque yo quería, sobre todo en este libro, explicar todo lo que yo he podido aprender trabajando en lo público, ¿no? Esa experiencia de estar en contacto con la administración y a su vez acabar como teniendo muy claro lo importante, la importancia enorme que tiene lo público y por eso pues me ha parecido interesante el poder compartir mis reflexiones sobre lo que han sido pues eso, mi vida en lo público. Mire, el libro se titula Imaginar la vida, cuatro décadas transformando lo público. Y tanto que le ha costado, 4 décadas. ¿Lo hemos transformado adecuadamente? ¿Queda mucho por hacer en estas reflexiones? ¿Hacia dónde apunta la mejora, si es que todavía queda algo por hacer? Bueno, queda muchísimo por hacer. Yo creo que una gran asignatura pendiente es la reforma en profundidad de la administración, ¿no? Y bueno, no sé, en todos los aspectos que toquemos y por todos los que yo he pasado, pues evidentemente aparece la necesidad de conseguir que lo de todos, es decir, que la administración es algo de todos y que esté pensada para utilizarla todos, ¿no? Fíjate, a mí me sorprende un poco hasta algunos de los dichos populares, ¿no? Cuando alguien te dice, "Joder, me voy a tener que enfrentar con la administración", ¿no? Como si la administración fuera un ente que no es la esencia de la democracia, en la que la administración pues es de todos, ¿no? Yo creo que sí, que hay que reflexionar mucho y pensar que es necesario imaginarla de otra manera, ¿no? Por lo menos esa ha sido mi experiencia cuando he llegado a los juzgados o he estado en los centros penitenciarios o he estado en instituciones internacionales, he estado en el consejo, he estado en la alcaldía y lo primero que siempre me he planteado es por qué hacemos las cosas como las hacemos. La forma de hacerla es verdad, es verdaderamente la mejor manera de comunicarnos con los ciudadanos. Si no es así, y en muchos casos no es así, pues imaginémoslo hacerlo de otra manera y pongámonos a ello. Y de eso trata el libro. Claro, mire, Manuela, precisamente yo del libro destacaba eso que ha dicho usted, ¿no? No hay transformación posible si no nos cuestionamos cosas. Y yo le pregunto, ¿estamos en una sociedad quizás algo más conformista ahora? No, yo creo que no. Lo que pasa es que tenemos que tener abierto pues ese espíritu, el que yo además creo que em, debe estar como muy orientado hacia que los servidores públicos compartan ese aspecto, ¿no? Cuando nosotros ahora seguimos planteando posiciones de la misma manera que se hacía hace muchísimos años, no nos damos cuenta de que hoy día hay que buscar otra forma también de seleccionar a los funcionarios públicos, ¿no? Y a partir de ahí hay que empezar a tener claro ese arranque que a mí me parece tan importante. Esto en concreto da el servicio para el que se pensó. ¿Esta institución está cumpliendo la finalidad para la que se creó? Sí, no, pues si es no, cambiémoslo, imaginémosla de otra manera. Claro, pero usted que ha estado ahí, supongo que le habrán dicho, ¿y por qué no lo han cambiado? ¿Por qué no se cambia? Bueno, es muy complejo. Yo ahí profundizo mucho en que las leyes se hacen solamente en papel, ¿no? Es esa sensación de que los senadores, los congresistas, pues hacen textos en papel, ¿no? Pero los textos en papel no tienen nada que ver con lo que significa después la realidad, ¿no? Luego hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y es impresionante cómo la mayor parte de leyes, y muy especialmente las leyes que regulan los procesos administrativos, están pensadas en papel, nunca están pensadas para ponerlas en marcha en la realidad de todos los días, ¿no? Claro, le escucho y pienso, la política a veces es poco práctica, a veces también da la sensación de que la política se centra en desgastar al adversario más que en construir una sociedad mejor. Bueno, ese es otro aspecto. Yo creo que es un aspecto que yo me parece importante también ofrecer mis reflexiones, ¿no? ¿Quién manda en la administración?
quién debe dar las directrices, las orientaciones, los objetivos de la administración. Sin duda es la clase política, son los políticos, son los representantes que nosotros hemos elegido, los que son los responsables de la administración, y son ellos los que tienen que plantear qué es lo que quieren y cómo es lo que se quiere que funcione la administración. Y por una serie de razones, pues la verdad es que hay una falta de atención en general en todos los programas políticos y en la propia actitud de la clase política, podríamos decir, o de nuestros representantes elegidos, que no hay como interés en afrontar el tema de la administración. Personalmente yo creo que en ocasiones pues los grandes partidos de derechas desconfían de la administración, piensan que la administración no es eficaz y tienen una tendencia, como diría yo, como a regalarla a la empresa privada, ¿no? Pero eso también genera muchísimos problemas, yo lo analizo un poquito en el libro, ¿no? Y yo creo que la izquierda está muy desorientada, no sabe qué hacer con la administración. Y al final la administración parece que lo único que puede dar es disgustos a las representaciones políticas y a la programación política general que establecen los gobiernos, porque puede haber huelgas, puede haber gran enfrentamiento con los sindicatos de funcionarios y de alguna manera, bueno, yo creo que la administración ha quedado como algo con lo que nadie se atreve, me refiero a nadie, ninguna formación política se atreve claramente a decir este es el proyecto y vamos a ir hacia él. Manuela, mire, no sé si aparece en el libro, pero le tengo que preguntar por la muerte del Papa Francisco, que usted lo conoció. ¿Cómo le ha llegado esta noticia? ¿Qué le ha parecido también el legado que deja el Papa? Me ha dado muchísima pena. Me parece que me ha dado muchísima pena y muchísima preocupación, porque fijaros, yo creo que el Papa Francisco había asumido un papel que realmente no era el suyo, pero lo había asumido ante la ausencia de una autoridad internacional en clara defensa de los derechos humanos. Parece, por lo que sea, yo no comprendo por qué el silencio de Naciones Unidas, por qué el silencio del secretario general de Naciones Unidas, y había sido el Papa quien desde el principio de su pontificado había estado hablando de los derechos humanos, ¿no? de la obligatoriedad de que se cumplan, de la necesidad de que sea la línea de actuación de toda la orientación de aquellas personas que tienen responsabilidad política, ¿no? Entonces, creo que el Papa Francisco ha sido una autoridad internacional indiscutida, porque ha sido la única persona que ha hablado de verdad de la necesidad del cumplimiento de los derechos humanos, y muy especialmente no podemos olvidar que los derechos son más importantes para quienes son más vulnerables, y eso es lo que hizo el Papa Francisco. Y por tanto, a nivel humano, pues mucha pena, porque en lo que pude hablar con él, en algunas cartas que nos cruzamos, pues me parecía una persona adorable, pero sobre todo la inmensa pérdida de esa autoridad moral que ha sido el faro, ¿no? El faro que hemos tenido cuando todo lo demás ha fracasado. Pues casi nada. Manuela Carmena, autora de Imaginar la vida, 4 décadas transformando lo público, abogada, jueza, alcaldesa de Madrid. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros.